resida. Entonces, ¿qué sucede? Así es como encontramos el tratado de el Rabí Doshitek, de el Sefer del Arba y Mudimolam, de las cuatro columnas del mundo, que mencionamos anteriormente. Es un tratado dirigido específicamente para los rabinos. Bien, y recordemos que los rabinos generalmente, pues, instruyen a todos los que se encuentran interesados. En Israel es muy diferente. En Israel sí hay posibilidad de que todo mundo comience a estudiar con los rabinos. Las otras ciudades es diferente. Y bueno, pues, ¿por qué razón se comienza a compartir esta enseñanza? Bueno, porque se pensaría que han dejado de existir estas manifestaciones que se adhieren a las personas y llegan a generar alguna afectación. Sin embargo, no es así. Nosotros podemos encontrar algo muy interesante, y dentro de lo interesante que nosotros podemos encontrar es que en gran parte de el Oriente hay muchos pueblos, muchas naciones que se encuentran afectadas precisamente por estas entidades. Y podríamos decir, desafortunadamente, que en Occidente se ha normalizado. ¿Bien? Es decir, de pronto nosotros vemos una serie de comportamientos que comenzamos a considerar que son normales. Sin embargo, biológica, médicamente, psicológicamente, no lo son. Sin embargo, ante una falta de respuestas, mucha gente termina asimilando que son situaciones en las que uno debería de integrar en la sociedad. Entonces, a veces estas adherencias las podemos nosotros ver de forma ordinaria, caminando, acompañando a alguna persona o grupo de personas. Y es que debemos de saber que las adherencias no siempre tienen que ser como nos lo presenta Hollywood, ¿verdad? Estamos acostumbrados seguramente a que cuando se habla de posesiones, viene a nuestra mente el filme clásico del exorcista, ¿no? Y de pronto vienen otros diferentes títulos, pero que tienen exactamente el mismo contenido. Entonces, qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Bueno, que estas adhesiones no necesariamente tienen que propiciar que una persona esté trepada en las paredes, ¿no? O que tuerza la cabeza, sino que a veces las personas se encuentran luchando con una adicción, con algún comportamiento, con trastornos de personalidad, y no estamos hablando solamente del déficit de atención, y estamos hablando de bipolaridad, sino también de situaciones que hoy en día van tratando de definir la manifestación de diferentes géneros. Bien, y esto muchas veces puede ser un tanto incómodo, porque pues hoy la presión social trata de incorporar esto que volvemos a mencionar, médicamente, biológicamente, psicológicamente, no es lo que se encuentra de acorde a la Torá. Entonces podríamos mencionar, como mencionamos en un momento, que aquello que se ha normalizado no es más que la aceptación de estas adhesiones que siguen perturbando la neshama o el alma de las personas, y las personas quieren realmente liberarse. Las personas muchas veces no saben qué hacer, cómo luchar con sus propios recursos para poder dejar esas afectaciones. Aunque también el Rabí Doshitek nos menciona que hay otro tipo de males que generalmente pueden ir intencionadas. A veces estas adhesiones pueden llegar a incorporarse porque muchas veces por curiosidad hay personas que tratan de experimentar conectando con entidades a través de juegos, como el juego de la copa, o lo que aquí en Occidente se llamaría como el juego de la Ouija, y otros instrumentos. Bien, ahora, pues parte de estas adhesiones que nosotros podemos llegar a observar en diferentes partes del mundo generalmente obedecen a una serie de emanaciones que generalmente son utilizadas solicitando la intervención de almas desencarnadas o cuerpos muertos que generalmente nosotros encontramos en los sepulcros. Bien, de hecho, el Talmud, el Zohar,
nos describe claramente que en estos lugares es donde las emanaciones espirituales son muy, muy bajas y que tienen la capacidad, desafortunadamente, de realmente dañar a una persona cuando alguien comienza a realizar ciertos, no sé si llamarlo correctamente, trabajos espirituales. Entonces, mencionábamos que hay muchos beneficios, si también podemos llamar beneficios, decíamos en la clase pasada, ¿cuál es el beneficio que obtiene un medium o una persona que se presta a sí mismo, a sí misma, para afectar a alguien más? Mencionamos que puede llegar una persona, ¿verdad? Y que la persona puede decir, te ofrezco tanta riqueza, tanto dinero, a cambio de que realices un trabajo espiritual y dañes al prójimo, al vecino, al compañero de trabajo, a la competencia empresarial, al esposo, a la esposa, al yerno, a la nuera, entre todo el mundo lo hace. Mencionamos que generalmente el medium, el brujo o la persona que realiza este tipo de actos, generalmente buscan capturar las chispas de vida que hay en aquella persona, en la persona que va a ser afectada. Bien, entonces, bueno, pues vamos a ver de qué forma es que se utilizan estas herramientas. El día de hoy vamos a realizar una segulot. Una segulot es un símbolo que contiene los nombres sagrados que van plasmados en papel pergamino. Puede ser en papel ordinario, ya hemos aprendido cómo se puede realizar en papel ordinario, pero hay que tener mucho cuidado en la forma en la que nosotros lo dejamos de ocupar. Y puede utilizarse también en algunas placas de ciertos metales. Generalmente de los que más se utilizan es el cobre o el bronce, que se puede tallar de forma individual y después realizar todo el proceso de desactivación y de activación de todos estos elementos. Bien, en este punto, cuando estamos hablando de la introducción en el mundo del desprendimiento de males, de la anulación de brujerías, hechicerías y de cómo derrotar a estas entidades negativas, no por nosotros, sino porque Hashem nos da el conocimiento de sus nombres para que solamente ante el nombre del Eterno se sujeten estas entidades. Bien, entonces, pues bueno, vamos, si le parece, a comenzar a compartir la pantalla para dar inicio a esta tercera clase de la serie Cómo derrotar brujerías y males con el poder de la Kabbalah y cómo es que se pueden desprender estas entidades negativas, principalmente cuando se convoca la asistencia de muertos. Mencionábamos que esto de la adhesión de almas desencarnadas es algo que se instruye en la Kabbalah desde el aspecto de la luz, pero que sin embargo muchos lo utilizaron en el aspecto clipótico. Bien, es decir, alguien por ahí hizo las mismas preguntas que realiza la Gemara o realiza la Mishnah. Recordemos que tanto la Gemara como la Mishnah nos dice claramente acerca de ¿y qué pasaría si alguien que estudia este conocimiento lo utiliza de una forma incorrecta? Por ejemplo, sabemos que a través de las meditaciones, a través de ciertas prácticas como en Sukkot, cuando se habla sobre Uspishim, la Uspishim o los mensajeros que visitan la Sukkah, alguien realizase exactamente lo contrario y en lugar de que sean entidades de luz, fuesen entidades negativas. Negativas como las que nosotros podemos encontrar en el libro de Samuel, ahí en el Tanaj, donde recordemos que el rey Saúl consulta a la bruja de Endor. Bien, recordemos que Hashem había dicho no consultar esto. ¿Por qué razón? Porque estas inteligencias son muy astutas y son muy inteligentes. No importa si usted es un premio Nobel, es una persona muy intelectual, siempre estas entidades, por la antigüedad que tienen, son demasiado astutas y van a hacerle creer que usted está convocando fuerzas de luz. Lo que sucede, hay personas que de pronto piden la ayuda de estas almas impías
Y a diferencia de lo que enseña la Kabbalah, porque la Kabbalah describe que cuando nosotros convocamos a un Ibur, a un Magid, a un Malachim, estas entidades pueden trascender. De hecho, sabemos que en Yom Kippur tenemos que hacer una elevación, una plegaria, para que estas almas trasciendan. Pero hay otras prácticas donde tratan de sujetar a estas almas desencarnadas para que se mantengan adheridas a las personas, y muchos llegan a llamar a estas entidades como así literalmente muertos. Le asignan un muerto a una persona que comienza a realizar ciertas prácticas. Las personas se visten de blanco, se bañan con sangre, utilizan carneros, utilizan chivos, y bueno, pues eso es contrario a lo que establece la Kabbalah. Sin embargo, que sepamos que se está utilizando el aspecto clipótico. Y por eso es que funcionan los males. Ahora, ¿qué sucede? Para poder derrotar estas emanaciones, que no todo mundo lo va a llamar Kabbalah clipótica, ¿bien? La gente muchas veces no sabe, o hay quienes sí saben. Por ejemplo, muy pocas personas saben que el vudú, el muñeco de vudú, que generalmente se utiliza con un trapo, surge del Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah da las instrucciones para crear un golem. Y bueno, estas mismas instrucciones para crear un golem son las mismas que se utilizan para crear un muñeco vudú. ¿Y qué sucede? Bueno, pues así como en el golem se tienen que incorporar ciertos elementos para que se ha adherido un dibuk, entonces de la misma forma en el vudú se consiguen artículos personales o fluidos de la persona que se va a afectar, y se le comienza a generar daños. Bien, entonces volvemos a mencionar, lo habrán llamado vudú, pero tiene su origen en la Kabbalah clipótica. Lo que sucede, la Kabbalah Masid precisamente tiene las herramientas, Baruch Hashem, para poder revertir todas estas emanaciones, debido a que también por encima del aspecto clipótico y de cualquier tipo de brujería o de magia se encuentran los secretos más elevados que Akadosh Baruj Hu entregó al ser humano. Bien, bueno, pues vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a tomar nuestra luminaria. Mencionamos que a partir de estas clases nosotros tenemos que encender una luminaria, Baruch Hashem, para que siempre la asistencia de las almas desencarnadas que desean elevarse, Baruch Hashem, puedan acompañarnos para guiarnos en el universo de Yetzirah. Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam asher kideshanu bemizvotav betzivanu lehari nel sher. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado encender las luminarias. Baruch Hashem. Bien. Ahora bien, vamos entonces a comenzar con lo siguiente: herramientas prácticas que debe de elaborar el rabí, usted como rabí, como rabaní, como moré, jajam, hassam, guía de comunidades que estudian la Torá, el Tanaj. Es muy importante que sepa cómo elaborar estas herramientas. Ahora, estas herramientas, como he mencionado, no puede conocerlas con total simplicidad la comunidad que usted está dirigiendo. ¿Por qué razón? Porque se comenzaría a cometer el error de dispersar un conocimiento que es exclusivo para aquellos que han logrado discernir los conocimientos elevados del cielo y que ya no tienen duda de cómo es que se utilizan estas herramientas. Inclusive mucha gente podría llegarse a confundir.